Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva lección con la cual vamos a dar comienzo a un grupo de lecciones en las que vamos a analizar el uso de las pistas de instrumentos de software que hay muchas personas que conocen o que denominan pistas MIDI, pero que, bueno, en este caso en Logic Pro vamos a utilizar el nombre que utiliza el propio programa, ya que, bueno, existe otro tipo de pista que le llaman MIDI externo, que, bueno, servirá para, digamos, mandar un mensaje MIDI que esté en Logic Pro a un controlador, no, a un dispositivo que admita mensajes MIDI para crear el sonido el propio dispositivo fuera. Por ejemplo, un teclado, un sintetizador que tenga una entrada MIDI, podríamos mandar un mensaje MIDI desde el ordenador para que suene en el sintetizador, en un sintetizador externo, ¿ok? Pero de momento lo que vamos a ver es cómo crear mensajes MIDI para eh, ponerle nosotros nuestros sonidos, el sonido que nosotros queramos dentro del ordenador, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una pista de instrumento de software. Y en esta lección vamos a ver cómo tocar y cómo grabar un mensaje MIDI con un teclado controlador, ¿vale? Un teclado que tenga una salida MIDI. Bueno, pues en primer lugar lo que necesitaremos será un teclado, como el que tenemos nosotros aquí, cuya salida MIDI esté conectada de alguna forma a las entradas MIDI del ordenador o de la tarjeta. Los teclados modernos o actuales se pueden conectar vía USB a los ordenadores. Los que son un poquito más antiguos tenían una salida MIDI, que lo que necesitas es un cable MIDI y una interfaz de audio que tenga alguna entrada MIDI, ¿vale? Pero bueno, si vais a haceros con algún teclado moderno, ya prácticamente todos se pueden conectar vía USB. Vale, pues lo primero que haremos será venirnos aquí al menú superior, Logic Pro, superficies de control, configuración. Y aquí, bueno, pues nos sale los diferentes controladores que tengamos disponibles o que podamos utilizar, ¿vale? En este caso vamos a utilizar el Roland. Así que, bueno, también en preferencias... tenemos una parte de superficies de control donde también podremos ver los que hayamos utilizado alguna vez en el ordenador y en concreto este que está, que veis que las letras no están grises sino que están blancas, quiere decir que es el que está conectado ahora, ¿vale? De todas formas, ya os digo que es bastante sencillo, normalmente hay muchos que simplemente con conectarlos al ordenador ya funcionan directamente y hay otros que hay que bajarse, descargarse los drivers, instalarlos y de esa forma tan sencilla funcionará. Bien, y recordar que tenemos que, como siempre, tener armada la pista, ¿vale? Como ya vimos en las pistas de audio, marcar la R que está activada y ya simplemente tocando nuestro teclado, ¿vale? Se nos van a reconocer las notas que toquemos. Entonces vamos a ver cómo podríamos grabar diferentes formas, vamos a ver en diferentes lecciones cómo podemos añadir mensajes MIDI en este caso en Logic Pro, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, pues vamos a grabar unos pequeños acordes, ¿vale? Por ejemplo. Por ejemplo esos, ¿vale? Así que vamos a ir allá. Por ejemplo, vamos a utilizar esa progresión. Y como veis, bueno, tenemos un poquito de latencia. Pero no pasa nada porque lo bueno del lenguaje MIDI, a diferencia del audio, es que lo podemos modificar una vez grabado, ¿vale? Habéis visto que también hemos tocado un poquito más débil el primer acorde que los demás, pues podemos darle un poquito de volumen y lo que vamos a hacer es ajustarlo de momento de forma manual, ¿vale? Ya veremos en otras lecciones cómo podemos hacer que se ajusten de forma automática las notas a los valores que nosotros queramos, ¿vale? Vamos a asegurarnos de que las primeras notas estén dentro. ¿Vale? Y ahora seteamos el bucle. Vamos a dar un poquito más de velocidad a esto. Y alargar un poquito más. Vale, pues de esta forma veis lo sencillo que es grabar con un teclado
Simplemente tocar y tener activada la grabación, dar al botón de grabar o pulsar la R y grabar el mensaje que nosotros queramos. Insisto, veremos más adelante edición MIDI, veremos cómo editar estas, pues explicaremos tanto los pasos que acabamos de hacer como más edición que se puede hacer. Y eso lo veremos más en profundidad. De momento lo que quiero es que vayáis viendo las opciones que hay y poquito a poquito vayáis practicando pues a utilizar esto para que después cuando veamos las ediciones, las herramientas de edición que ya son un poquito más complejas entre comillas, pues bueno, estos pasos ya los tengamos claros, ¿vale? Y ya sepáis diferentes formas en las que podemos utilizar este tipo de pistas. Vale, pues hasta aquí ha llegado esta lección y en las próximas lecciones veremos otras formas de utilizar las pistas MIDI.